Ok, en el siguiente video observamos lo que al parecer es una expulsión de un demonio, pero de una forma muy particular. Observemos, este joven parece que está endemoniado, o por lo menos actúa como endemoniado. Y lo vemos cómo trata de simular. Yo pienso que es una simulación, pero respetando, ¿cierto? Está tratando de atacar al pastor por la posesión demoníaca que tiene. El pastor trata como de esquivarlo así, tipo como cuando uno está toreando un toro. Y de repente, bueno, entre la hostilidad del endemoniado y las habilidosas formas del pastor a evitarlo, ocurre que el pastor decide o el ministro decide ponerle fin ya a la posesión demoníaca y decide entonces usar su arma secreta. Esto es algo muy particular. Un ser invisible le pasa lo que al parecer es un arco, y lo vamos a ver ahorita porque él toma el arco del ser invisible, un arco invisible también, se prepara, saca su flecha invisible, entesa su arco y se dispone a derribar el demonio de un flechazo, ¿no? Entonces le apunta, dispara y ¡pum! Cae el endemoniado al piso. Ya obviamente parece que la flecha le pegó en donde era el demonio que lo derribó. Ahora se levanta y lo abraza y bueno, le da la bienvenida nuevamente al mundo de los liberados del demonio y cosas como esta. Bueno, muy triste que en el mundo, a quien el romanismo llama protestante, porque un día protestó contra las doctrinas antibíblicas que enseñaba el romanismo, hoy día vemos estos tristes espectáculos al mundo, dando a entender que vamos a la iglesia más por ver un espectáculo de una cosa rara, algo nuevo, que por realmente inquirir conocimiento de la palabra de Dios. Y lo más triste de videos como esto es que se ve a las claras que ni los que están ahí se creen lo que está ocurriendo. Es que hasta los libretistas de la Virgen de Guadalupe deberían aprender de este tipo de espectáculos. Es decir, guardando la distancia y conservando cierto respeto por estas cosas, les digo lo siguiente. Hay pastores que piensan que por hacer ciertas cosas extrañas en la iglesia, incluso algunos podrían llegar a utilizar espiritismo para hacer cosas raras, manifestaciones extrañas en la iglesia, señales, milagros y cosas raras, porque ellos piensan que las personas son atraídas mejor a la iglesia si ven manifestaciones extrañas, como esa suerte de cosas místicas, donde pasan cosas raras y que esto atrae más a la gente. Esto atrae más a la gente por la curiosidad, pero las manifestaciones de señales y cosas raras en la iglesia nunca han convertido personas. De hecho, las señales nunca convirtieron personas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos que Dios sacó a Israel de Egipto colocando 10 plagas sobre Egipto. Y cada una de esas plagas era una muestra del poder y la manifestación divina. Luego de eso observamos que Dios abre el mar rojo ante la vista estupefacta de todo el pueblo de Israel, que pasa el mar en seco, una señal maravillosa. Luego, estando en el desierto, cuando tuvieron sed, Dios les saca agua de una roca a Israel. Cuando tuvieron hambre, empezaron a ver que del cielo llovía un granito, una semillita, a quienes ellos llamaron maná, maná, que en ese idioma significa ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Todas esas señales maravillosas vieron los israelitas. Sin embargo, la mayoría de personas que salieron de Egipto, la mayoría del pueblo que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida. ¿Por qué razón? Por su incredulidad. Es decir, ninguna de las señales, de las plagas, de las manifestaciones que Dios les mostró en el desierto fueron suficientes para que ese pueblo creyera. Y a pesar de todo esto, muchas personas quieren visitar a una iglesia o creen que el poder de Dios está en una iglesia cuando ven cosas extrañas, señales raras, manifestaciones extrañas y dicen, este es el poder de Dios, allí sí está Dios porque allí hacen cosas extrañas. Es decir, podemos compararlo con el relato que está en el libro de Hechos, capítulo 8, en donde había un hombre, en el versículo 9 dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, ojo a esto, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. Pero lo tremendo de esto dice que a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Qué era lo que hacía la gente? Que confundía las artes mágicas o cosas extrañas o señales extrañas
las confundían con el poder de Dios y eran actos meramente espiritistas. La pregunta es, ¿podrá pasar hoy en las iglesias que hayan ministros, pastores, que por medio del espiritismo hagan cosas extrañas en la iglesia para atraer personas y así hacerles creer que estas manifestaciones extrañas son producto del poder de Dios? Déjame en la caja de comentarios. Continuemos. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo, ¿sí? Sin embargo, cuando creyeron, dice Felipe, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio y anunciaba el reino de Dios en el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres, y también este hombre Simón se bautizó y creyó. Pero cuando veía que los discípulos imponían las manos para que los nuevos bautizados recibieran el Espíritu Santo, él pensó que el poder de Dios se podía negociar como él negociaba las artes mágicas que había adquirido por algún precio, qué sé yo, y le solicitó a los discípulos si le podían vender también ese poder, porque creía que el poder de Dios se podía vender, porque realmente lo que buscaba era seguir siendo reconocido, respetado, admirado y lucrado por manejar una especie de poder que él consideraba algo sobrenatural, y que de cierto lo era, incluso más que los trucos que él estaba acostumbrado a hacer. En resumen, nunca busques una iglesia por las señales y manifestaciones extrañas que se dan en ese lugar. Entiende que el diablo puede falsificar milagros y puede hacer señales falsas, señales mentirosas. Así que si tú vas a buscar una iglesia en donde piensas que está el poder de Dios porque allá hacen cosas extrañas, como expulsar un endemoniado con un arco y una flecha invisible, pues yo de antemano creo, en mi opinión, y guardando las distancias y el respeto, creo que esto es un acto completamente preparado. Sin embargo, hay iglesias en donde se ocurren cosas muy extrañas y pasan cosas muy raras que ni siquiera en la Biblia usted las puede encontrar en ninguna parte. Y la gente es muy dada a buscar iglesias en donde el poder de Dios se manifieste de formas extrañas y de formas raras, sin tener en cuenta que el diablo es un especialista en la falsificación y puede falsificar, valga la redundancia, milagros, señales, hasta curaciones, porque el diablo puede hacer milagros. Entonces, teniendo en cuenta esto, comprendan que Jesús dijo, las señales seguirán a los que crean, pero tú para creer no necesitas ver señales. Es más, nunca vas a ver señales hasta que no creas. Que el Señor te bendiga.